y como introducían voy a hablaros hoy sobre la cruda realidad de la trata de personas y para poder introduciros en la realidad de la trata, yo quiero contaros la historia de María y la voy a llamar María, pero se podría llamar Paula, se podría llamar Laura, se podría llamar de cualquier forma porque esta historia que os voy a contar es la historia de aproximadamente 300.000 mujeres y niñas en nuestro país. Y María es una chica adolescente que viene de una familia donde los problemas para llegar a fin de mes son grandes, que viene de un contexto social relativamente vulnerable y que va al instituto, pero se da cuenta de que para ayudar a su familia y para poder salir adelante y para poder estudiar una carrera en el futuro, va a tener que ponerse a trabajar. Y entonces se pone a buscar trabajo y en la puerta del colegio ve anuncios de que están buscando chicas para cuidar a personas mayores. Entonces María se postula para este anuncio y ay, disculpad. Se postula entonces para este anuncio de empleo y cuando se pone a trabajar se da cuenta de que donde ha ido, que es una casa para cuidar personas mayores, realmente no es eso y le piden que haga masajes con una connotación sexual a estas personas mayores. Quien la contrata le dice, es que te hemos grabado, te hemos obligado a hacer este acto y una vez te hemos grabado ya no vas a poder salir de aquí porque si tú sales de aquí yo le voy a contar a todo tu contexto que tú eres una prostituta. Y entonces esta chica de 16 años, 17 años, en condiciones forzadas, empieza a realizar masajes sexuales y digo personas mayores por poner un ejemplo entre muchísimos otros de lo que abarca la trata de personas. Y así es como María se ve forzada a una situación de trata de personas sin esperarlo, sin quererlo, sin buscarlo. Y igual que pongo este ejemplo de un adolescente que se puede ver forzada a estas situaciones, también estoy hablando de todas esas personas que piden en el metro dinero y que se supone que están en una situación de mendicidad, pero lo que no sabemos es que hay una mafia detrás forzando a estas personas vulnerables, muchas veces migrantes. También, además del ejemplo de los masajes que es crudo que os ponía, podemos hablar de mujeres que llegan a nuestro país y se ven forzadas a ejercer la prostitución porque las han traído en condiciones de coacción y ese era el trabajo que había disponible cuando quizás se les había ofrecido otro trabajo previamente, con lo cual hay un engaño. También hablamos de la situación de, por ejemplo, las personas que cultivan en los campos de Andalucía nuestras fresas, nuestras frutas, nuestras hortalizas y que vinieron con una promesa de un trabajo mejor y sin embargo acabaron cobrando mucho menos del sueldo mínimo y en condiciones de explotación, durmiendo en barracones, hacinados, hacinadas y sin sueldo digno, sin papeles, sin derecho, sin acceso a derechos. Y esta es la historia de la trata de personas. He empezado con una historia quizás brusca de un adolescente, porque estos podríamos ser tú, podría ser yo, pero esta es la historia de 40 millones de personas en el mundo hoy que son víctimas de la trata de personas. Esta cifra nos la da International Justice Mission, pero la realidad es que las cifras no son certeras porque creemos que hay muchas más víctimas de las que realmente detectamos. De hecho, yo os contaba ahora que en España se estima que hay 300.000 mujeres y niñas y, sin embargo, no he contabilizado víctimas de explotación laboral, víctimas de mendicidad forzada, víctimas obligadas a cometer delitos como, por ejemplo, cultivar marihuana o robar ropa que luego mafias venden al por mayor. La trata de personas es todo un espectro de delitos y es una violación de derechos humanos, pero también es el negocio más lucrativo del mundo y por eso existe, porque una bolsa de droga o un arma, por ejemplo, que son otros delitos también los más lucrativos del mundo junto a la trata, las puedes vender una vez, pero a una persona tú la puedes vender una y otra y otra y otra vez. Y este es el reto de la trata de personas en nuestro tiempo. Cómo hemos llegado a que la compra y la venta de personas sea algo normal. Y para mí la respuesta de esto, después de unos años de experiencia, teniendo proyectos de prevención contra la trata, es que normalizamos, hemos legitimado cosas que son auténticas violaciones de derechos humanos y que ahora, aunque sabemos que están, nos pasan desapercibida porque ya son parte de nuestro paisaje. ¿Y cómo ocurre este proceso de legitimación de aquello que no es normal? Ocurre con narrativas muy sutiles, mezclando lo legal con lo ilegal, normalizando cosas pequeñas que de repente se convierten en cosas grandes. Y quiero poneros ejemplos para que podáis materializar qué implica la trata de personas realmente aquí en nuestro país hoy y por qué como sociedad hemos normalizado. La trata de personas tiene un
alto vínculo con las migraciones, porque la mayoría de personas que vienen en situaciones de extrema vulnerabilidad y que acaban eligiendo trabajos no solo menos cualificados, sino más arriesgados o con menos garantías, suelen ser, por desgracia, personas migrantes que al no tener acceso a derechos acaban cayendo en situaciones como estas. Esto no significa que todas las personas migrantes sean víctimas de trata, ni que no haya víctimas de trata españolas, que cada vez hay más. Esto significa que la vulnerabilidad de las personas migrantes las aboca con mayor facilidad a situaciones de riesgo. Si nosotras normalizamos la falta de garantías de las personas migrantes, la falta de acceso a derechos, que sean considerados como los de fuera, los que vienen, los que, bueno, es que este es el trabajo que hay. Si normalizamos eso, estaremos normalizando que se aboquen a trabajos como la prostitución, que para mí, honestamente, no son trabajos, sino son violaciones de derechos humanos, porque dentro de eso hay violencia, hay engaño, hay coacción. O como, por ejemplo, cultivar en el campo cosas que a nosotros nos salen baratos, pero a ellos y a ellas les sale sumamente caro, tan caro que en muchas ocasiones les cuesta la vida. Entonces, normalizar determinadas narrativas como el racismo o como, por ejemplo, que cualquier cosa se compre y se venda y que lo que yo hoy compro muy barato a otro o otra le salga muy caro, esta normalización hace que entonces comprar, vender personas, aunque quizás para nosotros, nosotras ciudadanos, ciudadanas de a pie, es algo deplorable, bueno, pero es que ya es parte del paisaje, pero es que es algo normal. Y normalizando estas cosas pequeñas y no tan pequeñas, sutiles y no tan sutiles, acabamos viendo la esclavitud, por ejemplo, en Madrid, en la calle Montera, viendo mujeres en contextos de prostitución, muchas en contextos de extrema vulnerabilidad y que probablemente tengan situaciones detrás de trata de personas en las que no han elegido la prostitución porque era la mejor opción, sino porque cuando tú sufres la vulnerabilidad, la capacidad de elegir es limitada, es muy pequeña. Y entonces, si solo tienes una puerta para que tus hijos coman, para que tu familia coman, la vas a elegir. Entonces, vemos esto en Montera y no pensamos en que esta persona o estas personas y estas mujeres y niñas muchas veces no tenían opciones. Simplemente pensamos que es que entre esas opciones esa era la menos mala. Y la realidad es que si la opción es morirte de hambre o comer haciendo algo que no quieres hacer, vas a elegir siempre comer. Así que así normalizamos, vamos por Montera y lo vemos y no pensamos en esta vulnerabilidad, pensamos que están ahí porque quieren o pensamos que, bueno, pues siempre podrían currar en un burger y no lo han elegido porque hacen más dinero, decisión suya, ¿no? Y aludo a la explotación sexual y no a otros tipos de explotación porque es en lo que más tenemos cifras, pero no porque las otras realidades deban ser invisibles, porque igual que normalizamos la prostitución, normalizamos muchísimas otras actividades en un mundo donde la precariedad y la incertidumbre, sobre todo ahora en tiempos de coronavirus, es tan normal, la precariedad laboral ya no nos espanta como antes, ya no la denunciamos como antes, porque incluso ciudadanos y ciudadanas de a pie con vidas de clase media y clase estándar también la vivimos. Con lo cual hemos normalizado la trata de personas y ¿por qué es preocupante que normalicemos la trata de personas? Además de por lo obvio, y es que es una violación de derechos humanos. Es porque nuestras nociones sobre la justicia y la libertad determinan la calidad de vida de las personas que viven en nuestras comunidades. Es decir, porque es importante que no normalicemos la trata y que nos posicionemos y que lo que pensamos sobre la trata de personas, para empezar, que seamos conscientes, pero para seguir, que lo que pensamos realmente sea certero, porque es importante entender este delito y entender este problema y hacerlo nuestro cuando a lo mejor creemos, porque luego no es verdad, que no nos toca de cerca. Es porque lo que yo creo sobre la justicia y sobre la libertad va a determinar mis acciones y mis acciones van a determinar la calidad de vida de las personas que viven en mi comunidad. ¿Qué significa esto? Que hay 40 millones de personas en situación de esclavitud en el mundo, pero que todos nosotros y nosotras tenemos nociones erróneas sobre la justicia y la libertad. Si hay 40 millones de personas, entonces hay determinadas cosas que yo he pensado y determinadas acciones, determinados comportamientos que han normalizado que esas 40 millones de personas simplemente no tengan acceso a la vida como tenemos nosotros y nosotras. Así que estas nociones tienen que cambiar. Si analizamos todo lo que os he contado, hay situaciones absolutamente abrumadoras de trata en el mundo, pero en nuestro país también. Esto está completamente normalizado, entonces nuestras nociones tienen que cambiar. ¿Y cómo pueden cambiar esas nociones?
Y aquí es donde yo voy a hablar del trabajo que estamos haciendo, estoy haciendo desde Diaconía, desde el proyecto Desactiva la Trata. Yo quería poneros un caso práctico porque cuando hablamos de esto es abrumador y suena a un tema imposible de resolver, que no tenemos capacidad de resolver porque es demasiado grande o porque según nosotros y nosotras está demasiado lejos o porque somos muy pequeños, pequeñas para poder hacer algo para cambiar esto. Una sola persona es demasiado pequeña. Sin embargo, siempre escucho que si en los momentos en los que te sientas pequeño para solucionar un problema o para que la gente te escuche, piensa en el ruido que hace un mosquito y en lo molesto que es un solo mosquito, que te impide a ti conciliar el sueño. Pues eso es a lo que creo que estamos llamados a ser como sociedad, mosquitos que incomoden y que puedan cambiar estas realidades. Y esto es lo que yo hago en Diaconía, que es una red de acción social. Trabajamos con diferentes colectivos, con personas migrantes, con infancia vulnerable, con familias y llevamos más de 13 años en la atención integral de víctimas de la trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual. Y bueno, fruto de este trabajo de 13 años de intervención, se genera esta inquietud de que nuestras nociones están siendo erróneas sobre la justicia y la libertad y por eso hay esclavos y esclavas en el mundo. Y así es como creamos Desactiva la Trata, que es un proyecto de prevención de la trata de personas en el que hacemos 3 cosas. Y yo quiero contaros este proyecto para inspiraros a que podáis replicar estas acciones o vincularos en un voluntariado con proyectos que hagan este tipo de cosas y poder generar cambios desde lo pequeño a comunidades enteras. Y estas cosas que hacemos las quiero replicar en ejemplos claros que podáis hacer vosotros y vosotras también. Lo primero que hacemos en Desactiva la Trata es que educamos a jóvenes y adolescentes dándoles herramientas para que se protejan de situaciones de riesgo. ¿Qué significa esto? Que para cambiar las nociones erróneas que tenemos, que normalizan la trata de personas y muchos otros problemas sociales, necesitamos educación. Y esa educación no puede ser una jornada de 20 minutos o una ponencia como esta o una de 45 minutos en las que repitamos como loros por qué la trata de personas está mal. Para realmente tener conciencia de un problema tenemos que entenderlo y para entenderlo tenemos que tener herramientas. Y esto es lo que hacemos. Y el ejemplo de por qué esto funciona es porque si tú vas a un aula donde hay chicas vulnerables que están sufriendo situaciones de violencia de género, lamentablemente muchas chicas adolescentes que sufren situaciones de violencia luego pueden acabar en situaciones de prostitución en las que su novio las fuerza a prostituirse y se quede con el dinero. Y eso es una situación absoluta de trata con fines de explotación sexual. Si yo llego a un aula cuando esta chica está en una situación de violencia y esta chica tiene herramientas para detectar esa violencia, va a poder apartarse de esas situaciones o tener al menos formas prácticas de decir que no a esas situaciones y de protegerse de situaciones de mayor riesgo. Por eso es importante educar y capacitar, no solo informar. Además, informamos a la sociedad civil para que entiendan qué es la trata y tomen acción en sus comunidades. Igual que con jóvenes damos herramientas, con sociedad civil informamos a través de canales online. Tenemos ahora una campaña en diferentes estaciones de metro donde hay un cartel que habla de qué implica la trata de personas y cómo todos y todas somos responsables de desactivar la bomba que es la esclavitud. Ese es un poco el cartel. Y además de informar, intentamos que las comunidades de personas de la sociedad civil, si estás en una iglesia, en una ONG, en un barrio, en una asociación de vecinos, puedas entender qué implica la trata de personas y con tu comunidad podáis denunciarla. Y esto es un ejemplo práctico porque muchas veces creéis que la información tampoco va a servir para nada y es verdad que creo que no es tan eficiente como las herramientas, pero eso requiere un trabajo en el tiempo, no se puede hacer en una sesión. Y la información puede movilizar con conocimientos para que tú digas, estos indicios que me estás dando de lo que implica la trata, yo lo estoy viendo en esta persona en concreto. Voy a animar a esta persona a que denuncie a la policía su situación de riesgo. O he detectado una situación de riesgo, no tengo todos los indicios, pero por la información que recibí, creo que esto es trata. Voy a hacer una colaboración ciudadana a la policía que no me compromete con mi identidad ni me pone en una situación de riesgo, pero puede salvar vidas. Y la información sirve para esto, puede salvar vidas porque puede movilizar operativos en los que se desmantelen redes de trata. Y lo tercero que hacemos es que involucramos a profesionales de distintos sectores, que son especialmente el tercer sector y el sector privado, el de las empresas, para que movilicen iniciativas que dificulten la trata allí donde están. ¿Qué significa esto? Quizás no lo habéis pensado porque quizás esta es la primera o la segunda vez que escucháis
invitáis a hablar sobre trata de personas, pero los profesionales del sector en el que estemos, allí donde estemos, tenemos capacidad de hacer cosas desde donde estamos para acabar con la trata. Si tú trabajas en un hospital, tú puedes detectar indicios en la salud de una persona que te indican que está en situaciones de abuso que podrían ser trata. Si tú eres un trabajador social y viene una persona a tu consulta, tú tienes información o puedes tenerla para detectar indicios y hacer denuncias. Si tú trabajas, por ejemplo, en el sector de la movilidad, miles de víctimas de trata se mueven desafortunadamente en los mismos servicios que pedimos nosotros en trenes, en aviones, en autobuses, en camiones, en taxis. Entonces es importante que todos los sectores de la sociedad estén informados porque muchos desde su campo de actuación concreto pueden tomar medidas para hacer algo contra la trata. Y esto refuerza la idea que os contaba. Todos, todas tenemos el potencial de hacer algo contra esto. Todos, todas necesitamos cambiar nuestras nociones de lo que son justicia, libertad, derechos, para poder ayudar a estas personas desde el lugar en el que estamos. Y esto puede ser un trabajo diario y un trabajo que, aunque suena enorme, como wow, luchar contra la trata de personas, contra la esclavitud del siglo XXI, quizás no es tan grande como parece. Y aquí yo os quiero dejar cosas concretas que podéis hacer para acabar con este problema desde lo más pequeño. Son cosas validadas, yo las he hecho todas. Yo empecé a involucrarme con el problema de la trata cuando tenía 18 años y escuché la historia de una víctima de trata. No pude quedarme indiferente e hice todas estas cosas y estas cosas hoy me llevan a hacer un trabajo más contundente a tiempo completo con diferentes iniciativas como Desactiva la Trata. Y estas cosas las podéis hacer y os aseguro, os garantizo que tienen resultado y que cambian muchas vidas, no las cambian todas, no cambian la situación de la trata, pero cada vida importa. Entonces, una vida a la vez, vamos a por todas. Y puedes generar conversaciones en tu entorno. Si tú conoces la situación de la trata y te quieres informar más, luego tienes capacidad de generar conversaciones en tu entorno, de denunciar esto en tus redes sociales, de detectar situaciones de riesgo en tu comunidad y de decir, yo creo que esto puede ser una situación de trata, vamos a hacer algo. Y estas conversaciones en lo cotidiano, en tus redes, generan espacios para que personas en riesgo puedan identificarse con eso y pedir ayuda. Porque quizás esto suena como muy lejos, yo no tengo nada que ver con una chica que se está prostituyendo en Montera, por ejemplo, pero la realidad es que muchas adolescentes hoy en día, con internet, con manipulación derivado de situaciones de violencia, sufren riesgos y tú puedes tener a una de esas chicas cerca que jamás te imaginas que esté en una situación de vulnerabilidad porque quizás económicamente no te lo parece y sin embargo por un tema de reputación o por una vulnerabilidad emocional acaba en las manos de una mafia, de un tratante, de un chulo y es importante que estas conversaciones estén en el entorno porque en cuanto las empieces a poner encima de la mesa vas a empezar a ver resultados de personas vulnerables. Invítanos a tu universidad, empresa, comunidad. Si esto te ha llamado la atención y dices, yo quiero saber algo más sobre el problema de la esclavitud, invítanos a dar una ponencia o una serie de talleres o a capacitar a tus empleados, porque yo os puedo dar la garantía de que todos, todas podemos hacer algo contra esto y para hacer algo contra esto necesitamos conocimiento y ese conocimiento no viene solo, sino que lo podéis generar por vuestra cuenta o podéis contar con profesionales que hacemos esto de forma gratuita. O haz voluntariado con nosotros, con nosotras. La lucha contra la trata requiere de muchísimas manos. Si tú estudias fotografía, te aseguro que necesitamos fotógrafos que nos permitan comunicar mejor esta realidad. Si tú estudias comunicación audiovisual, lo mismo. Pero si tú estudias ADE, también necesitamos gente de ese sector que nos ayude a involucrar, por ejemplo, la lucha contra la trata en empresas. Todo el talento que tenéis y que tengáis vale, y más si siempre es por una causa que hacen mejor la calidad de vida de las personas que viven en nuestras comunidades, porque la trata no es algo lejano, la trata ocurre aquí y la trata ocurre hoy y le puede pasar a cualquiera como tú o como yo. Esta es la campaña que nosotros hacemos para movilizar a la sociedad para acabar contra la trata de personas. Podéis buscar más en nuestra página web, que es desactivalatrata.es, y en la que tenemos un mogollón de recursos donde hablamos extensamente de estas ideas que yo os he transmitido hoy. Os invito a visitarla, os invito a preguntarme dudas en mi correo personal, en mi correo de diaconía, que os lo voy a dejar por aquí, y quedamos a vuestra entera disposición porque lo que hemos aprendido
en este tiempo es que la mayor limitación en la lucha contra la trata es que no la concebimos como un problema que nos toque de cerca y entonces no hacemos nada. Pero si hacemos algo, somos muchos y muchas y tenemos capacidad para no salvar todas las vidas, pero salvar una a la vez. Así que muchas gracias por vuestro tiempo, por escucharme y espero que hayáis podido apuntar en el email si tenéis dudas. Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.